Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro y les doy la bienvenida a este webinar número 16 sobre salud mental justamente en estos tiempos de confinamiento. Vamos a tener un panel fantástico y nuestra compañera Marta Espinosa, la secretaria de Planeación del CIBESTAB, les va a presentar los panelistas. Este es un evento organizado por la Universidad de California a través del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y por Alianza UC México, que es justamente la entidad del sistema de la Universidad de California, que lleva toda la cooperación con México, y mi colega en esto es el doctor Stefano Bertozzi, que ahorita les va a decir unas palabras y les va a explicar, como siempre, dónde está la enfermedad y cómo ha avanzado la pandemia en los últimos días. Quiero agradecer a varios periódicos de la República Mexicana su alianza con nosotros. Entonces le doy la bienvenida a quien nos está escuchando a través de El Universal, El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Durango, El Informador de Jalisco, El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, La Crónica de Baja California y El Pulso de San Luis. For our English speakers, for those who want to listen to this webinar in English, there's an interpretation button on the bottom of your screen. Just push it there and put it either in English or in Spanish. So you're welcome to either listen to this webinar in English or in Spanish. Sin más, le doy, y quiero recordarle a todos los que nos escuchan que hay un botón de preguntas y respuestas. Por favor, háganos llegar sus preguntas. Nuestros panelistas se las van a ir contestando por escrito. Algunas de ellas, Stefano, Marta y yo se los haremos llegar a los panelistas, pero queremos que este webinar sea de lo más, que sea un diálogo verdaderamente entre mexicanos y estadounidenses. Ese es, digamos, el objetivo de estos webinars, crear un mayor diálogo en tiempos de emergencia entre México y los Estados Unidos. Adelante, Stefano Bertozzi, muy buenos días tengan todos ustedes, y bueno, a los que están en Estados Unidos, feliz 4 de julio, mañana se celebra el Día de la Independencia en los Estados Unidos, y evidentemente todos nos están pidiendo, yo estoy en San Diego, que mañana nos cuidemos, que sean celebraciones muy cuidadosas, porque seguimos en un estado de emergencia complejo, por decirlo menos. Adelante, Stefano Bertozzi. Muchas gracias, Rafael. Bienvenidos a todos que nos están escuchando, y tenemos hoy un panel de lujo. Me da mucho gusto. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Espero que puedan ver. Y como cada semana hacemos un pequeño resumen de dónde estamos con esta pandemia. Primero, al nivel global, este mapa no es de los casos acumulados. Son de los casos de los últimos 3 días, bueno, al día de 2 de julio. Y se puede ver que la pandemia se está concentrando más y más en las Américas. Qué triste para nosotros. Suecia es la excepción en Europa. Pero en el New York Times de ayer, como para mostrar la diferencia entre Estados Unidos y Europa, dijeron que, mira, en Arizona, con sus 7 millones de personas, los nuevos casos en Arizona más o menos aproximaron los nuevos casos en toda Europa, con sus 460 millones de personas. Nada más para ver cuál es la diferencia de la trayectoria de la epidemia en las Américas comparando con Europa. Y ni hablar de Asia, en donde China, Corea del Sur, donde empezó la pandemia, están casi libres de infecciones al día de hoy. Aquí se pueden ver los nuevos casos ya corregidos por población, es decir, que cuántos casos tenemos corregidos por la población del país. Y se puede ver aquí que Europa va en la baja, incluyendo Canadá. India está subiendo menos rápido que cuando se compara con los otros países. Pero mira, Estados Unidos en los últimos días, mira cómo ha cambiado la tendencia. Ya estamos por arriba del máximo de donde estábamos al inicio de la epidemia. México, si es cierto, en los últimos días parece que se está aplanando, pero puede ser que esto tiene que ver con un retraso en el reportaje, porque ha estado siguiendo una tendencia hacia arriba muy preocupante también, no tan rápida como Estados Unidos. Pero como sabemos, en México y en Estados Unidos,
estamos haciendo relativamente pocas pruebas, pero en México es mucho más drástico. En México tenemos más que una prueba de cada 3 sale positiva. En Estados Unidos es ya menos que 1 en 10, y ni hablar de Cuba, en donde es 1 en cada 75 que sale positiva. Eso tiene que ver con cuántas pruebas que estamos haciendo comparado con el número de casos que tenemos. Y cuando hay muy pocas pruebas por caso confirmado, implica que obviamente hay muchos casos que no se están detectando porque estamos haciendo pocas pruebas. Esto implica que los números que se están reportando de casos en México están muy por abajo del número total. En Estados Unidos, el CDC estima que hay 10 casos por cada caso confirmado. Si es cierto, en México sería todavía más. Aquí se puede ver la mortalidad, y aquí se puede ver la mortalidad en los últimos días, en la última semana, corregido por población. Eso demuestra que en México, Brasil, Chile, ya han superado a los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, a pesar del aumento en casos, todavía no hay tanto aumento en defunciones, en parte porque se está mejorando la atención de la gente con enfermedad grave, sobre todo en Estados Unidos comparando con los países de América Latina. Aquí se ve el mapa de Estados Unidos, pero viendo dónde está subiendo la epidemia. En azul es donde está bajando. Hay mucho rojo y mucho amarillo o naranja en esta gráfica, incluyendo al norte de California, donde yo vivo. El área de Sacramento está muy rojo. En Los Ángeles ya se mejora un poquito. Y aquí se ve el número de casos, no solamente cómo está el cambio. Y se ve que, recuérdense que antes estaba todo en Nueva York, ahorita está mucho más distribuido en el sur y en el centro de Estados Unidos. Aquí se ve la comparación con México. No tengo aquí el detalle al nivel de municipio que tengo en el mapa de Estados Unidos, pero se puede ver que es muy heterogéneo también en México, con algunas áreas con mucho más alta porcentaje de la población con un caso reportado. No es solamente, obviamente, una situación de la Ciudad de México, el noroeste y el sur este del país están los más afectados en términos de porcentaje de población. Y esto se lo dejo, perdón, esto pensaba que lo tenía ya, ya oculto. Con esto termino y paso el micrófono, perdón, a Marta Espinosa. Marta, por favor, del Sinvestaff. Muchísimas gracias, Stefano. Es un gusto saludarlos a todos ustedes que están interesados y viéndonos desde sus casas en forma cuidada, esperamos, o de sus trabajos, pero en forma cuidada. Y es para mí hoy un privilegio presentar a nuestras 2 primeras ponentes en este webinar. En primer lugar, a la doctora María Elena Medina Mora, que es una persona muy conocida con un currículum realmente impresionante que sería imposible de resumir en estos breves minutos, pero que quisiera presentar como alguien que encontró en el tema de la psicología una ventana para estudiar a las personas y para acercarse a la sociedad. Un gusto tenerte aquí, María Elena. Gracias por participar y adelante, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en este seminario. Me parece también muy estimulante que se tome el tema de la salud mental. Sabemos que la pandemia ha tenido un impacto especial en esta área. Dentro de salud mental incluimos adicciones y voy a hablar más de adicciones que de salud mental, pero digamos el impacto ha sido muy importante en esta área. Llega con un impacto a una situación de la atención de la salud mental muy deficitaria en el país. Tenemos una grandísima brecha de atención, tenemos muchos grupos que tienen problemas, necesitan atención y no la reciben, y viene ahora este grandísimo impacto en la salud de la población que se asocia con toda la incertidumbre que trae la pandemia, el no saber cuál va a ser el futuro, el que ha sido de muy largo impacto,
y que este estrés que ocasiona el miedo a enfermar y la muerte, cuando no hay posibilidades de manejarlo, se transforma en ansiedad, y que las estadísticas que tenemos por lo pronto, que todavía no son completas, de la manera como está afectando a la población, nos recuerda y son similares a las que se presentan en zonas de alto nivel de conflicto, en situaciones de guerra, en donde los principales trastornos son la depresión, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático y las adicciones. Más o menos se está estimando que es una tercera parte de la población la que está teniendo depresión, pero ciertamente aquella que está sujeta a condiciones especiales, como nos explicará la doctora Rebeca Robles, puede tener una afectación aún mayor. Los trastornos de ansiedad vendrían en segundo lugar, también están muy cerca del trastorno de la depresión, con una tercera parte de la población. Los trastornos por estrés postraumático también los hemos encontrado muy elevados, aunque eso siempre en las condiciones como estamos manejando, estamos presentando en la epidemia, tienden a presentarse un poco después. Ahorita tenemos ya muchos casos de estrés postraumático también. Y el gran reto es cómo poder dar una atención a estos trastornos, porque cuando las personas viven con estos trastornos y no son atendidos, el problema es que todos los esfuerzos de desarrollo, todos los esfuerzos de recuperación del tejido social, de lo que los países pueden hacer, se ve limitado, porque las personas cuando tienen una condición de esta naturaleza no pueden aprovechar estos beneficios. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo que se están asociando? Pues tiene que ver con la pobreza, un tema que ya era importante para México antes de que iniciara la pandemia, la inequidad, que también tenemos grandes grupos con pocos accesos a la educación, al empleo, a los beneficios de la seguridad social, que se vienen entonces a sumar y que son los que están siendo más afectados, como pasa en todo el mundo. Esta pobreza se asocia con un incremento en el riesgo también de enfermedad mental. Otro que tiene que ver con la violencia que ya era estructural en México, como muchos de ustedes han tan elocuentemente estudiado y difundido en el conocimiento. Pero la violencia tiene un impacto muy importante en la enfermedad mental. Es el factor de riesgo que más incrementa el suicidio, las adicciones y los trastornos mentales. Además de la violencia que se asocia con el narcotráfico y con las condiciones que presenta México, el confinamiento ha incrementado este riesgo y lo que tenemos ahora es un incremento en el número de denuncias, en el número de llamadas de auxilio, en el número de personas que necesitan una atención. Este incremento en las llamadas es importante, pero la necesidad de atender a la urgencia se vuelve especialmente relevante, porque una mujer que tiene violencia familiar y denuncia está en más riesgo de morir por feminicidio, que ha sido uno de los principales problemas importantes también en México. Y entonces, además del impacto en la salud mental, tiene este problema en sí mismo asociado con el incremento del riesgo de morir. Entonces, sabemos que muchos hogares no son seguros para las mujeres, que las condiciones del confinamiento aumentan este riesgo, que la violación y el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes ocurre con mucha frecuencia dentro del hogar y que esta es otra situación que está aumentando el riesgo. Entonces, tenemos una serie de condiciones que nos incrementan la enfermedad mental y la necesidad de atención. Ahora, ¿qué ha pasado con el abuso de sustancias? Se pensaba en un principio que debido a que los lugares en donde las personas suelen conseguir drogas, en los bares, en las escuelas, en los parques, están cerrados, podría haber una reducción. Esto lo veremos con las encuestas, en el sentido que probablemente los usuarios experimentales o de pocas cantidades haya bajado, pero lo que sí ha visto es que la disponibilidad de drogas sigue ahí
y que las personas reportan un incremento en el consumo de sustancias. En un principio se pensó que la dificultad de importar los precursores para fentanilo, por ejemplo, bajarían la producción, y de hecho hubo reportes de laboratorios que estaban pretendiendo buscar otras alternativas, pero lo que se ha visto es que la disponibilidad esté ahí, que el consumo se mantiene. Sí hay una evidencia de que aumentaron los precios para las metanfetaminas, también por el problema de los precursores, pero los estudios nos muestran pues, que ha habido un incremento importante. Entonces, pues, la gran pregunta es cómo vamos a hacer frente. Y bueno, Rebeca les platicará un poco cómo es que se ha hecho el esfuerzo de la Secretaría de Salud para acercar los servicios a la población. Me parece que han hecho un trabajo muy importante y que digamos la idea sería que no quedara nada más en la emergencia, sino que realmente pudiera ser una reforma que nos permitiera trabajar de una manera más continua para poder atender a toda la nueva población que está necesitando atención, y que de todas maneras para adicciones, aunque hay mayores recursos que para salud mental, sí tenemos una baja muy importante de la población que necesita ayuda y no la está recibiendo. Hay poblaciones especialmente vulnerables. Los migrantes son poblaciones muy vulnerables porque tienen menos acceso. Desafortunadamente, el incremento de la pobreza, la pérdida de trabajos y esta situación que se presenta en las poblaciones más vulnerables les deja a su acceso dos tipos de profesiones, ¿no? Una que tiene que ver con el narcotráfico, con la venta de sustancias, con cómo el narcotráfico utiliza estas poblaciones para distribución, y también el problema del comercio sexual. Entonces, sí sería, incrementa en estas poblaciones de alto riesgo, y lo que estamos viendo en los lugares donde se consumen drogas por vía inyectada son los incrementos en sobredosis, en la ausencia de los mecanismos que existen para prevenir la muerte por sobredosis, que es básicamente la disponibilidad de naloxona, que tendrá que estarse pues, viendo dentro de la ley. La ley mexicana tiene una restricción que no debe de tener, porque no es una sustancia que debe controlarse, y sí ha disminuido la donación de estas sustancias en la frontera, y entonces estamos teniendo más problemas con estas poblaciones. Y finalmente, en el caso del alcohol, lo que se hizo al principio de la pandemia, hubo una gran cantidad, 19 estados metieron restricciones para la venta de alcohol que tuvieron que ver o con ley seca o con restricciones en los horarios y en las ventas. Al mismo tiempo no se controló el alcohol no registrado, y hubo un incremento de muertes por consumo de alcohol contaminado, y lo que hemos visto es un gran crecimiento en el consumo en los hogares. El mayor crecimiento se está viendo en las mujeres adolescentes, que esas eran las que más estaban incrementando antes de la pandemia, y entonces también se vienen a sumar a la necesidad de trabajar más para la atención. ¿Qué tenemos? Tenemos modelos que sabemos que funcionan. No hemos sido capaces de llevarlos a toda la población, y creo que ese es el gran reto que tenemos para la emergencia, pero también para el tratamiento a largo plazo. Y pues por lo pronto quisiera dejarlo hasta aquí. No, muchísimas gracias, María Elena. Queremos pasar ahorita del otro lado de la frontera, y paso el micrófono a mi colega aquí en UC Berkeley, Adrián Aguilera. Y él también es profesor de la Universidad de California en San Francisco, es psicólogo y trabaja con población latina en California, y mucho con el uso de la tecnología. Adrián, por favor, ¿cómo ves el panorama desde nuestro lado de la frontera? Gracias, Stefano, y gracias por la invitación. Pues a reconocer que la población latina en California ha sido la más afectada a comparación a otras poblaciones dentro del estado, por lo menos, y hay diferentes razones por eso.
lo que le llamamos trabajadores esenciales, gente que trabaja en restaurantes, limpiezas, en tiendas, etcétera. Suelen ser más comúnmente latinos. También en ciudades, por ejemplo, en San Francisco, gente vive con mucha gente, con hasta 2, 3 familias juntas por el costo tan alto de la vivienda. Y un ejemplo aquí en San Francisco, durante el mes de abril, por lo menos, 95% de los casos en un tiempo eran de gente latina. Entonces vemos que nos está afectando específicamente la COVID. Ahora, eso también viene afectando la salud mental. Un gran problema es que ahorita el enfoque ha sido justamente en la salud física, en controlar la pandemia, pero una preocupación que tenemos es que va a haber una explosión que no se va a ver hasta después de problemas de salud mental. Porque sabemos que la gente que ya padecía de trastornos de salud mental no está recibiendo los servicios que recibían antes, si es que los recibían. Entonces los problemas van a aumentar. Y a las personas que estaban en riesgo de padecer de un trastorno de salud mental, es probable que ya se aumente y que llegue a ser un trastorno clínico. Y por último, una cosa que nos preocupa es que ya las disparidades o las diferencias entre los grupos vulnerables están ampliando todo el tema, o sea, económico, social, de educación y igual en el tema de salud mental. Entonces, esto es algo que nos preocupa. Mucha de la atención, por lo menos de este lado, médica, se ha ido al lado usando de la tecnología, usando Zoom como pero un problema es el acceso a estas tecnologías. Y estamos trabajando para ver cómo podemos llegar a darle más acceso a la gente para que puedan recibir la misma calidad de servicios, por lo menos que otras personas con más recursos. Lo dejo ahí y seguimos la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Desafortunadamente, Marta hoy tiene 2 familias y está en otro webinar con Uruguay y se adelantaron algo, entonces tuvo que retirarse un poco antes. Entonces a mí me toca pasar el micrófono ahorita a la doctora Rebeca Robles del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde tiene muchos cargos. Entre otras, es la responsable para salud global en el instituto. Y me da mucho gusto que Rebeca, que puedes estar aquí con nosotros hoy. Y yo sé que has estado trabajando mucho en esta época de COVID sobre el impacto del COVID sobre los trabajadores en el sector salud. Y nos hemos observado el impacto en todo el mundo. Al día de hoy yo estoy trabajando con las cárceles de California y el impacto sobre los trabajadores en las cárceles ha sido trágico. Digo, en las últimas 3 semanas ya tenemos más que 100 personas infectadas del lado de los trabajadores en San Quentin, solamente la cárcel que está aquí enfrente de mi casa. Entonces, platícanos un poco de cómo ves este panorama de los trabajadores en México. Muchísimas gracias por la invitación a contarles sobre eso, porque nos interesa mucho darle difusión. Como bien nos dices, hay mucha necesidad por parte de los trabajadores esenciales y entre ellos, por supuesto, el personal de salud en relación con salud mental. Aquí en México hemos hecho evaluaciones del problema para poder saber la dimensión y sobre todo qué problemas de salud mental son los que más frecuentemente están presentando, pues para poder activar los tratamientos necesarios, ¿no? Fíjate que nos hemos dado cuenta que, por supuesto, entre nuestro personal de salud, y aquí estoy incluyendo a médicos, enfermeras, psicólogos que también están en primera línea, trabajadoras sociales, personal administrativo, etcétera,
los más frecuentes son por mucho la depresión y el estrés postraumático, ¿no? Hay muchos otros problemas más con frecuencias muy importantes, mucho más altas que desde luego la población general y de hecho mucho más altas que algunas poblaciones especiales que están en situaciones críticas de violencia o de guerra, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta comparación de que están viviendo una guerra, una batalla campal, no estamos tan errados. Realmente presentan esos niveles o esas frecuencias de problemas de salud mental nuestro personal de salud. Cuando ya nos vamos específicamente al personal de primera línea, es decir, a este personal de salud que trabaja directamente atendiendo pacientes con COVID, por ejemplo, tenemos que cerca del 40%, específicamente el 37.5%, durante la fase 2 en México, es decir, esta fase inicial de COVID, presentaban síntomas importantes de estrés postraumático y de depresión, ¿no? Es una frecuencia altísima. Si nosotros lo comparamos con el 5 al 20% que generalmente encontramos de depresión en población general, ¿no? Lo está prácticamente duplicando, ¿no? También hemos visto que si nosotros lo vemos desde la perspectiva de género, ¿no? Para entender qué es lo que necesitan los hombres y qué necesitan las mujeres, pues que estos problemas, la depresión y el estrés postraumático, son mucho más frecuentes en las mujeres, no solamente en el personal de salud. Sabemos que esto es conocido en todo el mundo y que ocurre en muchas culturas, ¿no? Y México, por supuesto, no es la excepción. Entonces nos preocupa mucho que sus frecuencias de depresión y de estrés postraumático sean tan altas. Cuando vemos qué les está ocurriendo más a los hombres, pues bueno, la diferencia es significativa en relación con las mujeres en cuanto al uso de alcohol y otras drogas, ¿no? También sabemos eso desde siempre, ¿no? Que los hombres tienen más frecuentemente abuso de alcohol y de otras sustancias y también eso ocurrió en este estudio que hicimos de nuestro personal de salud. Y otra cosa importante que analizamos para poder saber a qué grupos en especial teníamos que concentrar nuestros esfuerzos para atender es cuando comparamos por distintos tipos de personal de salud, ¿no? En estas encuestas que hicimos, ahorita les estoy hablando de esta fase 2 y de casi 6,000 personas, ¿no? que trabajan en el sector salud, nos dimos cuenta cuando comparamos entre psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, personal administrativo, que son los que están trabajando en el ramo médico, sean estudiantes, residentes de alguna especialidad, especialistas, médicos generales, adscritos, si están en este rubro de la medicina, son los que presentan más problemas, ¿no? Y desafortunadamente son los que menos acuden a atención, ¿no? No nos pasa como con las mujeres, que las mujeres, aunque presentan más frecuencia de depresión, acuden más a los servicios de salud mental que los hombres. En el caso de por profesiones, tenemos el grave problema de que son los médicos, los estudiantes de medicina, los médicos generales especialistas, los que presentan mayor problemática, pero los que buscan menos atención, ¿no? Y bueno, tenemos que entender cómo estas barreras culturales relacionadas con la profesión, con el género, para poder dar los mensajes adecuados y convencerles de la importancia de recibir tratamiento en salud mental. Otro dato que vimos muy interesante y que les quiero compartir porque te va dando idea de a dónde tenemos que caminar para poder atender bien al personal de salud, es cuando analizamos qué factores de riesgo había para estas principales problemáticas de salud mental. Me estoy refiriendo justo a la depresión, al estrés postraumático, ¿no? Y encontramos pues algo muy esperable para todos, ¿no? Cuando se los diga van a decir, pues claro, ¿verdad? Resulta que la variable que más peso tenía sobre tener depresión o estrés postraumático era si el personal de salud tenía síntomas COVID o incluso el diagnóstico confirmado, ¿no? Y también si lo tenía un familiar. Y entonces, bueno, esto puede duplicar e incluso triplicar el riesgo a padecer estrés postraumático y depresión. ¿Qué nos está diciendo? Que proteger
la salud física del personal de salud mediante equipos de protección, mediante el entrenamiento en el uso de estos equipos de protección, mediante el entrenamiento en otras medidas para protección, como qué hacer al salir de casa, qué hacer al entrar al hospital, al salir del hospital y luego al entrar de vuelta a casa, ¿no? Todas estas medidas de protección para reducir los contagios no solamente son una medida para lograr o salvaguardar la salud física del personal de salud, son también en sentido estricto una medida esencial para proteger su salud mental. Otra de las cosas que vimos, por supuesto, es que otro de los factores que está prediciendo la presencia de problemas de salud mental son los duelos por familia, por colegas, por conocidos y por pacientes. Por más que el personal de salud creemos que está acostumbrado, sobre todo aquellos que trabajan en lugares de terapia intensiva, ¿no?, a ver morir a pacientes. En el caso de COVID, al menos estas son las experiencias que nos cuentan las enfermeras de terapia intensiva y los médicos y residentes en terapia intensiva. El número, ¿no?, y la frecuencia de muertes es tan alta que es muy difícil entender, ¿no?, qué papel estás haciendo como profesional de la salud para resolver el problema. Es muy desesperanzador. Y además tenemos a médicos y a enfermeras y a todo personal de salud trabajando no solamente con síntomas probables o con mucho miedo al contagio, sino con experiencias de muerte en la familia, ¿no? Esto es bien clave denominarlo tal cual. De hecho, por estas razones que empezamos a incorporar dentro de los servicios, además de clínicas virtuales para tratar el estrés postraumático, la depresión, el consumo de sustancias, una clínica adicional específicamente para tratar a personal de salud en duelo por COVID, sea que se murieron sus familiares, sus colegas o sus pacientes uno tras otro, ¿no? Por supuesto, el otro factor es la violencia, ¿no? Y que ya nos había mencionado la doctora Medina Mora, en el personal de salud no es la excepción. Uno tiende a pensar que las mujeres profesionistas y los hombres profesionistas no tienen este problema de violencia doméstica, ¿no? Pero esa es una concepción equivocada, claro que la presentan y es también uno de los predictores más importantes de depresión y estrés postraumático. Por supuesto que hemos hecho muchas cosas ante este diagnóstico que se hizo para poder atender el problema. Quizá en la segunda ronda de conversación me den la oportunidad de platicarles sobre sus esfuerzos para resolver el problema, pero creo que por el momento aquí lo dejo para poder compartir el micrófono con los demás compañeros. Muchas gracias, Rebeca. Lo que tú dices, la verdad es que todos podemos entenderlo, incluso muchos por experiencia propia. A mí me tocó intentar de dialogar con una familia en México quien perdió su padre aquí en Estados Unidos y no podían venir a verlo, no podían recibir el cuerpo porque tenían que quemarse aquí. Regresaron las cenizas. Para ellos fue una experiencia mucho más dolorosa de lo que hubiera podido ser en otras circunstancias. El hecho de que uno no pueda acompañar a su querido cuando está gravemente enfermo. Y esto pasa incluso en el mismo país, no solamente cuando la familia está dividida de los dos lados de la frontera. Pasamos ahorita a una visión. Ya hemos escuchado a los académicos de las superestrella instituciones en California y México, pero quiero pasar el micrófono a Iván Villaseñor para ver un poco más el lado comunitario. Y Iván ahorita apenas empezó a trabajar con KIND, es una ONG, por sus siglas en inglés, es para los niños que necesitan protección o defensa. Y antes por varios años trabajaba en los Catholic Charities, la organización de la iglesia que trabaja en el caso de él en salud mental. Entonces, Iván, platícanos un poco de cómo ves tú este impacto a nivel comunitario y qué tipo de respuesta estás observando e incluso participando en términos de la respuesta de la sociedad civil a esta problemática. Claro, gracias, Stefano. Gracias por la invitación. Es un honor ser parte de este panel el día de hoy. Y
Voy a empezar tratando de también resumir varias preguntas que he visto en el Q&A del chat. Y he visto muchas preguntas acerca de lo que es el estrés postraumático, de la violencia. Y es importante empezar reconociendo que cambios en nuestra salud física llevan a cambios en nuestra salud mental y viceversa. Cambios en nuestra salud mental llevan a cambios en nuestra salud física. Y el COVID por sí solo es suficiente, es un cambio físico suficiente para impactar nuestra salud mental. Pero para mucha de la comunidad hispanohablante latinoamericana aquí en California, nuestra salud mental ha sido impactada por décadas, por generaciones, por lo que es la comunidad indocumentada, por el racismo, lo que es la supremacía blanca. Y eso quiere decir de que muchos de nosotros, por esos impactos en nuestra salud mental, hemos también tenido un historial de problemas de salud física. Lo que quiere decir es de que esos impactos interrumpen nuestra capacidad de poder tener nuestras necesidades básicas intactas, el poder tener seguridad y estabilidad. Cada vez de que nuestras necesidades han sido interrumpidas, una persona va a desarrollar una reacción de pena. Pena no necesariamente de estar avergonzado, sino pena de atacarse a sí mismo, atacar a otros. Y ahí es donde empezamos a ver que sube la violencia interna, donde ahí entra más uso de alcohol, lo que es cualquier daño a sí mismo. Está el daño hacia otras personas a nivel interpersonal o comunitario. Y ahí es donde entra la violencia. Pero algo importante de la violencia es de que la violencia no es solo personal. Existe la violencia cultural y estructural que también influye esa relación entre los cambios mentales y físicos. Entonces, parte de los esfuerzos que nosotros hemos tratado de implementar es el apoyar a los individuos a reconocer de que el COVID es solo otra gota en el vaso del estrés, de la ansiedad, de la incertidumbre, y que por muchas generaciones, nuestras familias y nosotros mismos hemos podido seguir adelante. Hemos podido encontrar maneras de alimentar nuestra resiliencia, y pues asegurar de que de alguna manera u otra nuestras necesidades básicas, lo que es esa seguridad y la estabilidad, sean garantizadas. Lo que estamos haciendo ahorita es, en lugar de medicalizar el trauma, en lugar de medicalizar las enfermedades mentales, es el reconocer de que ahorita muchísimos de nosotros estamos teniendo reacciones típicas a situaciones no típicas. Y es muy injusto el pedir que las personas tengan una salud mental intacta cuando nuestras estructuras sociales son injustas, están causando daño, son violentas. Entonces, hemos desarrollado varios talleres específicamente para desarrollar planes individuales de una vara para medir el bienestar individual. Y la vara específicamente mide el vivir, amar, reír y aprender. Entonces, en lugar de hablar de señales, de síntomas, de diagnósticos, de tratamientos, es el reconocer de que cada uno de nosotros somos increíblemente resilientes y de que en comunidad tenemos una capacidad más grande de poder cuidarnos, de poder estar bien. Y de manera muy esencial, nuestro cerebro tiene un trabajo muy, muy simple, el mantenernos feliz, con vida y con salud. Entonces, en serio, el tratar de reconocer de que es bueno, no necesariamente bueno, es a veces necesario ver algún médico, algún psicólogo, pero muchos de nosotros aquí en California no tenemos el acceso a algún psicólogo. Y si sí tenemos acceso a algún psicólogo, tal vez es una persona que no entiende nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra experiencia en este país. Entonces ahí es donde más bien hacemos por default lo que es el cuidado en comunidad, que de por sí ya es parte de nuestra cultura. Entonces voy a empezar a dejarle ahí para también compartir el micrófono, pero lo más importante es el reconocer que el COVID es solo otra gota a lo que muchos de nosotros hemos tenido que salir adelante. María Elena y Rebeca identificaron lo que es la intersección del femicidio. También podemos incluir intersecciones con la homofobia, la xenofobia, que para muchas personas han sido razón para lo que es el estrés y ansiedad. Último punto. El trauma, mínimo en las conversaciones que yo he participado, el estrés postraumático está siendo debatido si es un trastorno o no, porque estamos empezando a reconocer que el trauma es una herida, no una enfermedad. Eso quiere decir de que el trauma más bien necesita prácticas de sanación, no tratamiento.
Y entonces podemos hablar un poquito más de eso si es interesante luego, pero sí es muy importante empezar a reconocer de que todos nosotros tenemos la capacidad de sanar del trauma. Dependiendo del impacto, ahí es donde es necesario darle la bienvenida a profesionales con entrenamiento, con herramientas, pero todo lo que está sucediendo ahorita es algo, o los impactos de lo que está sucediendo ahorita, es algo que de manera natural tenemos la capacidad de sanar, de resolver, de responder. Muchas gracias, Iván. Quiero regresar a todos ustedes porque tengo 1000 preguntas más, pero además ahí quiero escuchar después también qué está haciendo la sociedad civil, no solamente con la gente que tiene posgrados en psiquiatría o psicología, etcétera, pero qué podemos hacer a nivel más comunitario entre gente que no tiene posgrados. Pero quiero pasar el micrófono a Mercedes Fernández Oromendia. Ella está haciendo sus estudios postdoctorales en la Universidad de California, Los Ángeles, en donde está trabajando con quizás el grupo más vulnerable de la sociedad, los niños que ya no están con sus familias nativas, que están bajo protección del Estado, muchas veces en familias temporales para su protección. Y Mercedes está trabajando en una clínica que se especializa en esta atención a estos niños, en su mayoría latinos. Entonces, Mercedes, explícanos un poco del trabajo que estás haciendo y cómo ves este trabajo en el contexto más amplio que hemos estado discutiendo. Sí, muchas gracias, Stefano y Rafael, por este tema tan importante y qué lindo poder hacerlo de una manera binacional también con la colaboración, que creo que es lo que la pandemia está necesitando, mucha colaboración. O trinacional contigo, ¿verdad? Sí, no sé si se nota, no soy mexicana, soy de Argentina, pero vivo en Estados Unidos ya hace varios años. Mi trabajo, como dijo Stefano, trabajo con, no hay una traducción exactamente en el español, pero lo que más o menos llamaríamos jóvenes en crianza asistida, foster care. Y son esos niños que han sido, por la corte, decidieron que mejor no pueden vivir por su salud, por su seguridad, vivir con las familias nativas, biológicas, entonces están viviendo con familias o temporarias y en muchos casos también esperan que se termine en adopción. Pero al mismo tiempo lo que está pasando también es que tienen contacto con su familia biológica. Y todo eso está decidido por la corte. COVID ha sido muy difícil para esta población en especial, para todas las poblaciones, pero para este en especial. Todos estos niños, por ende de su situación, han pasado por trauma y maltrato y abuso. Y han pasado por situaciones donde se sintieron fuera de control, donde no pueden decidir dónde viven, cuando ven a sus queridos, si se cambian de escuela o no. Y esta situación de COVID trae muchos recuerdos de eso. Varios de mis pacientes me han comentado que sienten que están volviendo a empezar, que otra vez están puestos en una situación donde no tienen elección. Entonces uno de los temas que estoy trabajando mucho es cómo poder darles un poquito de sensación de control, de ver cuáles son las cosas que sí pueden elegir. La otra cosa que estamos viendo que ha afectado mucho a las familias biológicas, tanto como las familias de crianza asistida, los foster parents, es que la Corte ha postergado todo hasta enero del 2021. Y eso implica también, ¿no es cierto?, algo muy riguroso, cada 6 meses tienen que ir a la Corte y el proceso va pasando. Y hay apelaciones, y para los padres que están esperando y añorando poder adoptar estos niños, eso es un cambio enorme. Entonces hay mucha incertidumbre también con el tema legal, qué es lo que va a pasar. Para los padres biológicos, no, por mucho tiempo, el condado aquí había decidido por varios meses no tener visitas en persona. Entonces estábamos tratando de facilitar visitas entre niños y sus padres y sus familias biológicas por Zoom. Ahora eso es muy difícil de hacer con bebés, y también estaban requeridos hacer con bebés, mantener la atención de un bebé. En eso los filtros ayudaban, los títeres, diferentes maneras de poder mantener la atención, pero un vínculo no es lo mismo que se puede generar a través de Zoom o de la computadora que en persona con un bebé. Entonces eso son una de las cosas que estamos viendo, pero muchos son las rutinas, el cambio en rutinas y en las herramientas de afrontamiento que los niños y las familias se habían desarrollado a través de los años, ahora están
han sido modificadas. Entonces tenemos que ayudar a pensar qué otras maneras tienen para poder afrontar esto que es muy difícil y tiene mucha incertidumbre y continúa con mucha incertidumbre. Muchas gracias, Mercedes. Excelente, Mercedes. Perdón, Estefano, quiero aprovechar para meter un poquito el tema de la frontera, un poquito el tema de la migración. Ya Rebeca algo se refirió a eso y María Elena. La verdad es que ahora tenemos ya 4 meses sin cortes migratorias. Toda la gente que está pidiendo asilo, centroamericanos y mexicanos y venezolanos, pues no hay cortes migratorias. Aunque hubiera cortes migratorias, menos del 1% de los que están pidiendo asilo van a ser aceptados en Estados Unidos. Sabemos que eso ha provocado un gran estrés. Tenemos a muchos migrantes en las calles porque los shelters tuvieron que cerrar sus puertas porque tenían que cuidarse de alguna manera. Entonces tenemos situaciones muy complejas y María Elena Medina Mora lo sabe muy bien, por ejemplo, en la Casa del Migrante aquí en San Diego, que es probablemente el shelter de migrantes pues más reconocido, el primero en la República Mexicana, tiene 32 años, está casi sin migrantes, cerró a la mitad, algunos se han ido y no puede abrir claramente. Entonces, digamos, tenemos una situación de mucho estrés. ¿Qué se puede hacer, María Elena? ¿Qué se puede hacer, Rebeca? Porque es una población muy vulnerable. Tenemos a muchas mamás aquí, tenemos a muchas familias estancadas en la frontera. Entonces, una pregunta por ahí es qué se puede hacer. Y luego tenemos otro problema muy grande. En los centros de detención migratoria también, pues hay mucha posibilidad de infectarse, tanto en Estados Unidos como en México. Ese va a ser un tema de un webinar, ya lo estamos platicando con todo nuestro equipo, pero quería preguntarle a ustedes, y una pregunta finalmente, sabemos que algunos componentes, algunas medicinas para tratar de aliviar a los usuarios de droga, no hay disponibilidad en Tijuana, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer, María Elena Medina Mora, al respecto? O sea, tenemos realmente una situación de choque en la frontera, de choque con los migrantes, con este COVID-19. ¿Qué podríamos hacer para darle un poco de alivio a esta población tan vulnerable y en este momento, en estado de emergencia, doblemente vulnerable? Desafortunadamente los estudios que se han hecho y los datos que tenemos es que es una población que ha sido especialmente afectada. Ellos vienen de una situación, los que vienen de Centroamérica, vienen de una situación de mucha vulnerabilidad, huyendo de la violencia y entran a un país especialmente violento que ha visto a los migrantes como una población de paso, cuando muy bien lo has establecido, no es una población de paso, porque los que puedan pasar cuando se abran las posibilidades van a ser pocos y la mayoría no puede regresar a sus lugares de origen. Entonces me parece que tiene que haber de entrada un cambio en la percepción de que es una población que necesita ayuda y que es nuestra obligación darla. Tienen poco acceso a los servicios de salud, todos nuestros estudios nos hablan de que no están incorporándose a los servicios de salud. Tampoco encontramos mucha incorporación, a diferencia, por ejemplo, de la migración venezolana, al sistema educativo. Entonces, me parece que los estamos dejando en una situación de muy alto riesgo. Como bien dice, los albergues han tenido problemas porque viven muchas personas en lugares reducidos y eso ha hecho que haya más riesgo de contagio y muchas están en situación muy complicada. Hay mucha población que ya no está viviendo en los albergues, que está viviendo en la comunidad, pero en situaciones difíciles. Entonces, la primera situación es tener una percepción diferente de la migración y de nuestra responsabilidad. Parte de la detención ha hecho que tomen vías más peligrosas, digamos, en lugar de seguir la vía tradicional del tren, siguen ahora las vías en donde hay grupos violentos mucho más, donde están mucho más afectados. Y lo que hemos visto en los grupos, digamos, en primera, que pueden ser torturados, que pueden ser secuestrados, en la violación, el abuso sexual de las mujeres es muy, muy elevado. Entonces, en todos los sentidos tenemos una población de muy alto riesgo. Ahora, tienen también este elemento de resiliencia, de esa capacidad de muchos de ellos de seguir adelante a pesar
estar en estas situaciones difíciles porque su meta es llegar a Estados Unidos, cosa que no han logrado. Y entonces esa situación también lo hace difícil. La pobreza los pone en condiciones de riesgo para empleo, entonces tenemos que proporcionar salud, educación y empleo como parte de las políticas de Estado. Ahora, también podemos hacer las intervenciones comunitarias que sabemos que funcionan, o sea, que la mayoría de ellos tiene esta parte de que podemos atender. Hay una proporción que debido a al gran abuso que han tenido necesitarán atención muy especializada, que también es nuestra responsabilidad darla, pero la mayor parte podríamos hacer intervenciones comunitarias que han probado ser efectivas. Y estas tienen que ver, además de darles las condiciones de bienestar que necesitan, trabajo para el caso de las repercusiones en la salud mental, pero también en la salud reproductiva y también en su capacidad o ayudarlos a adaptarse a las condiciones. Los programas existen, el problema es que tengamos los recursos para hacérselos llegar, pero sobre todo que entendamos que es parte de nuestra responsabilidad. Rebeca, el Instituto Nacional de Psiquiatría está en la Ciudad de México. Todo está en la Ciudad de México. Todo está concentrado. Los institutos. ¿Cómo podemos llevar, digamos, esta, digamos, medicina de calidad a los migrantes, a las fronteras, a los migrantes en tránsito? Te lo pregunto también a ti, Adrián. O sea, en Berkeley, en el área de la Bahía, hay buenos servicios. ¿Cómo llegamos a la frontera? Tienes toda la razón, María Elena. Estos servicios comunitarios son los mejores para la gente que usa drogas. Sin embargo, ahora, aparte de Estados Unidos, no podemos ir a Tijuana. Está muy complicado el regreso. Si no eres americano, no. Entonces, hay muchos voluntarios que no pueden ir. Entonces, la cosa está complicada. ¿Qué hacemos, Iván? ¿Qué hacemos, Rebeca? Ya luego le paso pero una ronda si quieren para que nos ayuden con esto. No sé, Rebeca. Muchas gracias, Rafael. Justo una de las lecciones que nos ha dado COVID, ¿no? Es la importancia de la telemedicina, de la telepsiquiatría, de la telepsicoterapia. Nos hizo romper los miedos, ¿no? Al uso de la tecnología, las generaciones que estamos más grandes. Y poder... Míranos, Estefano y a mí, aquí estamos en webinars todos los viernes. Exactamente. Y yo creo que es una de las buenas lecciones, ¿no? Y me da mucho gusto que podamos abordar justamente este asunto de qué hacer, además de estar diciendo el problemón que tenemos enfrente, pues cuáles son las soluciones, y por eso me voy a permitir compartirles esta diapositiva porque quiero que vean el dato concreto, ¿no? Para estas personas que están en la frontera, para la gente que preferiría, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, un tratamiento en español, ¿no? Para esta gente que ya ha visto que no ha podido solita con el problema y que quiere apoyo, porque efectivamente mucha gente puede solita y es muy resiliente, pero también se vale pedir apoyo para no sufrir tiempo de más cuando disponemos de intervenciones efectivas. Por favor, vean esto, apúntenlo, utilícenlo. Está en el portal de la Secretaría de Salud, el portal federal para coronavirus, que se llama coronavirus.gov.mx. Específicamente en la casilla de salud mental hay un apartado específico para la salud mental ante COVID, y ustedes van a poder ver si despliegan y se van abajo, ¿no? Van a poder ver después de que sale Susana Distancia, ¿no? Que ya la conocen todos, van a encontrar el cuestionario para la detección de riesgos a la salud mental. Con base en este cuestionario, que es un tamizaje muy breve, de 5 a 10 minutos, van a poder detectar si requieren de los servicios de un profesional de la salud mental. Y existe para población general, para toda la gente, para comunidad universitaria y para personal de salud. Hay que irse a la casilla que le corresponda a cada quien. ¿Por qué? Porque el tamizaje evalúa distintas cosas dependiendo de en cuál casilla nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en el personal de salud evalúa desgaste profesional, fatiga por compasión, que no tendría por qué evaluarse en población general. Uno, después de este tamizaje, recibe una retroalimentación, y esta retroalimentación es específica
te orienta hacia los servicios gratuitos por expertos de forma remota a los que tienes derecho. Y entonces tú puedes estar en contacto con un personal de salud calificado, por ejemplo, para la atención de violencia doméstica, para la atención de depresión, para la atención de estrés postraumático, de uso de sustancias. Y todas las intervenciones son remotas, basadas en evidencia científica y gratuitas. Por favor, ayúdenos a difundir esto. Yo me encargo justamente del programa que hemos ideado para el personal de salud. Una vez que contesten este tamizaje, van a recibir la retroalimentación de acuerdo a lo que se encuentre en estas medidas, que por supuesto son breves, pero no por eso no sensibles a lo que uno tiene. Están probadas psicométricamente para poder evaluar de forma muy breve qué le pasa a una persona. Y entonces con base en eso recibe la retroalimentación y el contacto específico, tal cual así, el celular y el correo electrónico de los coordinadores de las clínicas virtuales que tenemos para atenderlos. Y entonces el personal de salud puede contactar a este coordinador de alguna de las 5 clínicas virtuales que tenemos para el personal de salud. Aquí las tienen. ¿Cómo organizamos estas clínicas? Justamente de acuerdo a los problemas de salud mental de más frecuencia en nuestro personal de salud. Y así está organizado también para población general y para estudiantes y para profesores. Yo aquí les muestro los de personal de salud porque por supuesto es lo que está bajo mi responsabilidad directa. Y sé que hay mucha gente en la frontera, muchos médicos. Ya nos mencionaba Estefano cómo está la situación creciendo en contagios justamente en la frontera norte. Y quiero que sepan que aquí tienen un lugar con servicio remoto, externo y confidencial, experto, por si quieren comunicarse con nosotros. Hagan el tamizaje y van a encontrar estos números para poder ir atendiendo lo que se les ofrezca en el continuo de la pandemia. Al principio, sabemos que al principio de una pandemia, de una emergencia como esta, de un estresor cualquiera en nuestras vidas, lo que uno puede tener como reacciones iniciales de pánico, sentirse en crisis, muy abrumado. No es necesariamente que tengas un trastorno mental, ¿no? Y que hayas pedido el contacto con la realidad, sino que te sientes muy abrumado. Te late el corazón fuerte, piensas que te vas a morir, pero sabes que en realidad es absurdo porque es más bien mucha angustia y quieres hablar con alguien. Esa es una crisis emocional. Pues tenemos a expertos atendiendo crisis emocionales 24 horas todos los días. Y entonces, si ustedes tienen crisis emocionales, búsquenos. Hay un número 01800 que funciona todo el tiempo. Aquí lo tienen. Este es el del personal de salud. 800-953-1705. Las 24 horas les va a contestar un experto en intervención en crisis y riesgo suicida para el personal de salud. También hay un número 800 para la población general. Aquí lo tienen. 800-953-1704. También las 24 horas, todos los días, les van a contestar, no solo en la Ciudad de México, en cualquier parte de la República Mexicana. Y si alguien en Estados Unidos o en otro país quiere hablar en español con un experto, también puede usarlo desde luego. ¿Y qué otras clínicas tenemos además de esa de intervención en crisis y riesgo suicida? Pues tenemos consumo de sustancias. Y entonces estamos enlazados con todos los centros de tratamiento a lo largo de la República para ofrecer tratamiento remoto y cuando se requiera, tratamiento hospitalario para casos graves, por ejemplo en abstinencia, ¿no? Tenemos una clínica en ansiedad, depresión y somatización. Si se detecta que tienen estos problemas, hay intervenciones breves basadas en evidencias sumamente efectivas para dejar de sentir depresión y ansiedad todos los días. Quiero decirles que hay esperanza, que si tú te sientes muy deprimido, ¿no? Y que no está funcionando y que llevas más de 15 días y que nada de lo que hacías y que antes te quitaba una tristeza está funcionando, por favor, denos oportunidad de contactarse con un experto en salud mental. Los tratamientos, como ya nos dice la doctora Mena Mora, existen, son súper efectivos.
¿no? En 5 o 7 sesiones de una depresión que te estaba haciendo sentir desesperanza total y deseos de ya no existir, vas a volver a recuperar la fuerza, la energía y las ganas para resolver los problemas que tienes que enfrentar. Tenemos otra clínica que es muy... Perdón, Rebeca, quisiera, si quieres concluir con eso, porque sí quisiera darle paso a los compañeros de California. Por supuesto, tenemos otra clínica que es para tratar el desgaste profesional y esta otra que ya les había mencionado en mi primera intervención, que es para duelo. Por favor, comuníquense si lo necesitan. Será un gusto atenderlos. Gracias, Rebeca. Adrián, Mercedes, Iván, ¿cuál es el panorama desde California? Sí, gracias, Rafael. También tomo este momento para compartir un proyecto que estamos haciendo nosotros. Es un programa de mensajes de texto para lidiar con el estrés y la ansiedad que viene de esta distancia, como le llamamos, distanciamiento social, social distancing por acá, quedarse en casa. Entonces, este programa es algo que manda diferentes destrezas. Es algo pequeño, pero es un ejemplo de cómo podemos usar los métodos digitales para poder difundir información. Como mencionas, nos hemos dado cuenta que en las ciudades grandes donde existen la mayoría de los servicios, ahora hasta la gente en esos lugares no puede acceder de esos. Ya tenemos mucho tiempo que gente en zonas rurales no han podido acceder a servicios. Entonces nos estamos dando cuenta de cómo las tecnologías digitales van a tener un lugar muy importante. Un problema que todavía existe es la base donde se van las redes donde van a llegar estas intervenciones, es decir, el acceso a internet, a planes de teléfono, de smartphone, ¿verdad? Para poder acceder a estos servicios. Eso es algo muy importante porque puedes tener una cita por video, pero si no tienes el internet o el Wi-Fi suficiente para poder accederlo, pues no vas a poder hacerlo. Ya sabemos que mucha gente en México, así como la comunidad latina, usamos mucho las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, etcétera. Entonces la gente lo puede hacer. Ahora tenemos que crear programas enfocados en estas poblaciones. Mercedes, ¿quieres agregar algo, Iván? Sí, gracias. Ay, perdón, Iván. No, adelante, adelante. El tema de la tecnología es clave para poder difundir y aumentar el acceso a servicios de calidad también, ¿no? Estaba leyendo las preguntas que estaba poniendo los participantes y varias personas preguntaban cómo podemos tratar en casa la ansiedad y la depresión. Entonces quería hablar un poquito de eso también, que acceso a terapeutas y a diferentes sistemas es muy importante y también el trabajo un poquito antes. ¿Qué es lo que uno puede ir haciendo con las rutinas? ¿Qué es lo que uno puede ir haciendo el día a día para tratar de disminuir las posibilidades de desarrollar un trastorno? Estamos todos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad y síntomas de ansiedad, depresión, estrés han aumentado muchísimo. Por ahí no llega, es un nivel subclínico, no llegan a ser algo clínico, pero aún tenemos mucho más malestar y conflicto con las familias, con los niños, en nuestro interno también. Entonces parte de eso, lo que quería hablar un poquito es la importancia de las rutinas, de tratar de mantener una nutrición buena. Es más difícil ahora que estamos en casa, tenemos la heladera, acceso a la heladera permanente, ¿no? Ir y comer todo el tiempo. Lo importante es mantener desayuno, almuerzo, cena, comer saludable, hacer ejercicio. Muchas veces, para muchas personas, ir al gimnasio era una manera de relajarse, cuidarse, y ahora muchos gimnasios están cerrados. Entonces buscar otras maneras de poder hacer ejercicio, caminar cuando se puede de una manera sana, segura, y seguir mantenidos. Sabemos que necesitamos mantener comunicación y contacto con nuestros seres queridos. Entonces buscar esas maneras también puede ayudar a disminuir las chances de que vamos a desarrollar un trastorno.
Ahora hay que ser flexibles porque cómo uno se comunica es diferente, esos abrazos, esas maneras son diferentes, pero uno puede igual mantenerse conectado. Y parte de eso es pedir ayuda, mandar un mensaje de texto cuando uno está teniendo un día difícil o cuando uno está teniendo dificultades con los niños, ¿no? Es algo que yo trabajo mucho con padres y madres y están tan felices de ser padres, por fin poder tener niños en su casa. Y también están teniendo conflictos. Es muy difícil, como muchos de ustedes saben, tener que cuidar a un niño todo el tiempo y trabajar y mantener todas estas responsabilidades. En especial para las mujeres, donde vemos otra vez la interseccionalidad. Entonces poder apoyar y pedir ayuda cuando estamos teniendo dificultades y crear esos grupos de apoyo es muy importante también. Gracias, Mercedes. Iván, Yeah. y ya está Sí. con nosotros de regreso Marta Espinosa. Ahorita te paso el micrófono a ti y a Stefano. Quiero, antes de que digas tus palabras, Iván, quiero recordar que nos están escuchando, estamos en Facebook Live con 10 periódicos de la República Mexicana, con El Universal, con El Debate de Sinaloa, con El Siglo de Torreón, con El Siglo de Coahuila, con El Siglo de Durango, con El Informador de Jalisco, con El Imparcial de Hermosillo, con Frontera de Tijuana, con La Crónica de Baja California y con El Pulso de San Luis. Adelante, por favor, Iván. Gracias. Mucho de mi trabajo durante los últimos 3 años fue el tratar de crear un lenguaje en común donde la ansiedad no es algo malo. Porque si vemos hace 30,000 años, la ansiedad, el estrés, es lo que nos ayudaba a soltar ciertas hormonas para correr y alejarnos de un oso o de un tigre. O si escuchábamos que se caía un árbol, el poder cargar a nuestros bebés y correr. Entonces, la ansiedad en sí nos ha ayudado a sobrevivir por miles y miles de años. Lo diferente de ahorita es de que cuando sentimos el estrés por coronavirus, por la violencia estructural y cultural, en lugar de correr y quemar esas hormonas, se quedan en nuestro cuerpo. Entonces, para responder la pregunta de qué hacemos para apoyar a otras personas que también están siendo impactadas de manera muy seria, sé de que se escucha poquito selfish, pero el primer paso es cuidarse de uno mismo, porque el trauma, el shock común, se contagia. Entonces, cuando una persona está en estrés al frente de mí, si no tengo cuidado, automáticamente yo mismo voy a entrar en crisis. Y si yo estoy en crisis, si no me cuido, voy a compartir esa crisis con las personas que estén cercanas conmigo. Entonces, algo que tratamos de desarrollar mucho es cómo creamos un termómetro interno para reconocer este estrés y ansiedad que puedo manejar, que sé cómo responder y cuándo es un nivel muy elevado en donde tengo que llamar a una línea de crisis, donde tengo que mandar un mensaje de texto. Y ese termómetro es donde entra la vara, vivir, amar, reír y aprender, donde tenemos un cuestionario para que cada persona lo pueda diseñar para ellos mismos. La razón por la que hacemos un cuestionario para que cada persona lo haga individual, en lugar de decir señales y síntomas, es porque dentro de lo que es la psicopatología oriental, muchos trastornos tienen una tipología muy, muy específica que se ha reducido a estereotipos. Por ejemplo, la depresión, casi siempre pensamos en una persona triste sin energía, pero sabemos que para muchos hombres la depresión más bien es el enojo, es la explosión y es energía que tiene que salir. Pero si vemos a una persona que está explotando con enojo, no vamos a pensar que es depresión. Entonces no vamos a poder ofrecer el apoyo que se necesita. Entonces por eso nuestro trabajo es más bien ese termómetro interno de cómo vivo, cómo amo, cómo río, cómo aprendo. Una vez de que una persona puede definir eso, lo entiende, ahí es donde entramos a la segunda capa. Y la segunda capa que nosotros tratamos es la diferencia entre el apoyo y la ayuda. Muchas personas que no tienen estudios avanzados no estamos en una posición para ayudar. La ayuda es cuando hacemos algo por alguien. Ahí es donde entra el diagnóstico, el tratamiento. El apoyo es cuando hacemos algo con alguien. Nuestro trabajo no es el dar consejo, dar soluciones, es más bien tener una conversación en donde juntos podemos el explorar qué está sucediendo. No te doy consejo, no te doy sugerencias, más bien te digo de que reconozco que lo que estás pasando es difícil, que mereces sentirte mejor y que estoy dispuesto a apoyarte. Te puedo conectar con doctor o doctora, una doctora, programas, etcétera, etcétera.
Entonces, en esta pregunta de cómo compartimos estos recursos en comunidades que no están recibiendo estos beneficios, la respuesta va a ser diferente dependiendo de quién eres. Si eres una persona con fondos, con organizaciones, ahí es donde la integridad tiene que ser muy importante y el nosotros poder forzarnos a tomar riesgos para apoyar a personas que no tienen acceso a nuestros recursos. Si no tienes recursos, si no tienes fondos, si no eres parte de una organización, empieza con tus conexiones directas. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir en conexión, por medio de conexión social. Entonces, cualquier cosa, puedes hacer lunches o cenas por Zoom. Puede que sea una vez a la semana, es nomás, hola, ¿cómo estás? Es mi mensaje semanal. Pero ahorita el tratar de crear esa conexión con nuestras personas que sí conocemos y poco a poco ahí ver ese círculo expandir. Y parte por la razón por la que nosotros motivamos mucho ese círculo cercano es porque de manera muy honesta muchas personas de nuestra comunidad no tienen los recursos para dar ayuda. Eso no quiere decir de que no puedan ser grandes sources de apoyo. Y el apoyo en muchas situaciones puede ser igual y puede ofrecer el mismo beneficio que ciertos tipos de ayuda. Gracias, Iván. Le paso la palabra a Marta Espinosa y a Stefano Bertozzi. Quiero recordarles a todos ustedes que el próximo viernes vamos a tener un webinar justamente sobre la visita presidencial en tiempos de COVID-19 y de elecciones presidenciales. Es decir, vamos a analizar con exdiplomáticos, con periodistas y con académicos el tema de la visita de la próxima semana de Andrés Manuel López Obrador a Washington, D.C., insisto, en tiempos de COVID y en tiempos de elecciones. Adelante, Stefano. Adelante, Marta, por favor. Marta, por favor. Sí, pues estoy viendo entre los intercambios. No se escucha bien, Marta. No sé por qué el micrófono está mal. ¿Ahora me escuchan bien? Un poquito mejor, sí, pero hablas fuerte, porfa. Sí, estoy viendo en los mensajes, en las preguntas que hay, que ha creado mucha simpatía los proyectos que presentó Rebeca, que están haciendo de atención al público. Y en ese sentido me gustaría, Rebeca, que ampliaras un poquito más en cuanto a cifras, el número aproximado de pacientes que se han acercado, quizá también comentar del límite que podrían atender, de que pueden hablar estando en Estados Unidos o en la Ciudad de México, un poquito mayor detalle, por favor. Sí, con muchísimo gusto. Muchas de las personas que son atendidas virtualmente de manera remota, tanto de la población general como de personal de salud, son referidas vía este tamizaje que les platicaba en coronavirus.gov.mx. Y hay un grupo de personas que se dedica a atender a población general y otro grupo de personas que se dedica a atender al personal de salud. En población general son muchos miles de personas las que han completado el tamizaje y han sido tratadas. Yo tengo los números exactos de cuántos hemos evaluado y atendido en el personal de salud, ¿no? Hemos evaluado a más de 11,000 y hemos atendido a más de 1,000. Por supuesto que de esos 11,000, muchísimos no requieren una atención especializada, ¿no? Porque es muy importante esto que también ha señalado Iván, ¿no? No toda la gente va a desarrollar un trastorno mental, ¿no? No toda la gente va a requerir una atención especializada. Entonces, muchos de nuestro personal de salud sale con riesgo nulo o riesgo bajo o mínimo o leve a un problema de salud mental. Y dependiendo de cada una de estos riesgos, ¿no? Qué tan graves sean estos riesgos, se dan intervenciones distintas. Cuando hay riesgos elevados para tu salud mental, es cuando viene muy bien que tengas contacto con un especialista en salud mental que te dé una intervención. Pero muchísimos de los del personal de salud que salieron con riesgo nulo, bajo, medio, se fueron a otro tipo de intervenciones que también ofrecemos de manera remota. Ahí hay más de 7,000 personas del personal de salud que han cursado por esas intervenciones más de corte, de cuidado de la salud, ¿no?
Y entonces lo que se hace es darles videos, infografías y cursos en línea para el autocuidado personal, ¿no? Justamente este tipo de estrategias que ha estado mencionando Mercedes e Iván de manera muy correcta, que sabemos que funcionan para poder combatir la ansiedad y la tristeza que da una situación tan crítica como la que vivimos. Entonces, la gran mayoría son atendidos de esta manera. De los que han llegado a estas clínicas virtuales con especialistas, tampoco es un número bajito, son 1000, pero sí son muchísimos más los que llegan a este otro tipo de intervenciones más de corte comunitario, preventivo y de autocuidado personal. Muchísimas gracias, Rebeca. Hay aquí otra pregunta más que es, en este caso, para Mercedes. Una pregunta que me pareció interesante y que podría aplicar y que ya se me borró de mi... Perdón, la resumo. Es de alguien que está preguntando y dice, además de las medidas que ustedes, que has mencionado, ¿qué otras más podrías ampliar? Porque se ha sumado otra variable importante que es el desempleo y la incertidumbre económica a este problema de ansiedad. Entonces, además de los buenos hábitos y todo, piden algún consejo adicional. Mercedes, por favor. Sí, claro. Y el tema del desempleo es muy importante y también el tema de las personas que no tienen los papeles que se necesita aquí para estar documentados. Y eso ha sido también una parte muy importante de las noticias aquí, en la experiencia de ansiedad de los latinos en Estados Unidos en estos últimos momentos. Parte que hablaba era la rutina, y eso es lo primero. Y también es poder con el desempleo, es un duelo, estamos todos pasando por un duelo, y el desempleo, parte del duelo es entender que van a venir olas. Y uno por momentos se siente mejor y por otros momentos viene otra ola. Y entender, primero normalizar, ¿no? Que eso es parte de la experiencia, y aunque sé que eso no ayuda tanto, pero sí saber que es normal esas sensaciones que sentimos. Lo segundo es evitar aislarse, que a veces puede ser nuestro instinto, sino conectar con otras personas. Una cosa que no hablamos mucho todavía es el estigma de la salud mental y de pedir ayuda. Y creo que es muy importante seguir trabajando en ese tema. Entonces, poder encontrar, aunque sea una o dos personas a las que uno puede abrirse y pedirle ayuda y ser más vulnerable. Eso en especial es más difícil, lo vemos con los hombres. Y en especial cuando son tal vez los únicos que trabajaban en la familia y el estrés que lleva a eso, ¿no es cierto? Y lo otro que puede ayudar también es evitar el uso de alcohol y drogas o de otras maneras no tan sanas que podemos por ahí ayudar en el momento, pero que tienen consecuencias largas. Y lo que sí sabemos que también puede ayudar contra la depresión es la gratitud, poder agradecer por lo que sí tenemos. Y eso por momentos puede ser difícil, pero tratar de mantener esa perspectiva y buscar momentos para ayudar al prójimo. ¿Cómo es lo que uno puede brindar? ¿Cuáles son la información o el apoyo que uno puede brindar a otros mientras está buscando un trabajo nuevo? Pero es una situación difícil y lamentablemente no hay una solución mágica. Muchas gracias. ¿Pudiera agregar algo rápido? Iván, por favor. Sí, y es algo muy, muy práctico, tal vez muy más práctico de lo necesario. Cada vez que entramos a niveles elevados de estrés o depresión no clínicos, nuestro cuerpo automáticamente entra en corre, pelea o congélate. Una manera muy rápida. Y cuando estamos en ese estado, no podemos pensar lógicamente. Perdemos acceso al parte del cerebro donde puedo pensar en cómo resolver problemas, pensar creativamente. Una manera muy rápida de poder ayudar a nuestro cerebro a regularse es el respirar profundamente. La forma en que nosotros lo hacemos es 3, 4, 5. Inhala 3 segundos, manténlo 4 segundos, exhala lento por la boca 5 segundos. Muchas personas no están acostumbradas a hacer 3, 4, 5. Entonces puede ser 2, 2, 4, luego 3, 3, 6 y luego 4, 4, 8. La idea es el poder respirar para poder regresar el oxígeno al cerebro,
porque si nosotros estamos preocupados en cómo voy a pagar mi renta, cómo voy a alimentar a mis familiares, es muy lógico el no poder pensar de manera creativa. Es muy lógico el no poder resolver problemas porque nuestro cuerpo está enfocándose en nuestras necesidades básicas. Entonces, una manera muy rápida es el respirar. Pero aquí va el truco. No estamos acostumbrados a respirar, entonces es hacerlo un hábito. Si tienen acceso a celular, pongan alarmas para recordar del 336 cada 2 horas, cada 3 horas. Y la idea es hacerlo un hábito para que casi de manera automática se pueda tomar el respirar profundamente y ayudar que nuestro cuerpo empiece a autorregularse para volver a tener acceso a esas áreas del cerebro que nos ayudan a poder responder esas preguntas por nosotros mismos. No es un truco de magia, como dice Mercedes, especialmente si son niveles muy, muy altos, pero mucho de eso nos ayuda a salir de ese momento de congelarse, pelear o correr. Muchas gracias, Iván. La verdad es que María Elena quiere comentar algo, por favor. Después yo tengo otra pregunta. Perdón, rápidamente completar la respuesta. El programa que se ha hecho en el Secretaría de Salud del Gobierno Federal se basa en una plataforma que tiene la Facultad de Psicología, que da atención por línea desde hace mucho tiempo, pero atiende a población en Estados Unidos vía telefónica. Lo empezó haciendo en las ventanillas de salud cuando había todo el tema de la migración de regreso, la migración de retorno forzada y en estas condiciones difíciles. Entonces, atendiendo a la población hispana en Estados Unidos y sigue atendiendo, sigue recibiendo llamadas de esta población. Entonces, digamos, sí se puede consultar de los dos lados de la frontera. Más o menos la última vez que vi los resultados, había más de 30,000 personas de todo México, de población general, no de población de servicios de salud, que se había conectado y se había entonces atendido en diferentes programas. Los programas son de muchas instituciones. Nosotros, por ejemplo, atendimos ya más de 1,000 personas en atención psiquiátrica y psicológica en línea, de las poblaciones que se canalizan a través de la identificación de quien necesita atención. Entonces, digamos, eso sí existe y existe también para la población hispana en Estados Unidos. Muchas gracias, María Elena. La verdad es que escuchando al panel me sube el orgullo de mi sentimiento binacional, porque un grupo tan brillante que trabaja no solamente con el cerebro, pero también con el corazón, me pone feliz y me da mucho optimismo. Pero abro el periódico y me sube otro sentimiento, un sentimiento francamente de vergüenza, porque estamos hablando de COVID y entre México y Estados Unidos estamos en competencia para quién tiene la peor respuesta nacional del mundo. Es realmente increíble. Y al mismo tiempo esto está sobrepuesto sobre un sistema de responder a problemas de salud mental también, que no corresponde a nuestro nivel de desarrollo y de capacidad económica. Yo ahorita estoy trabajando con cárceles en California que se han convertido en los hospitales de enfermedad mental del país. Voy a estos lugares en donde ves a gente increíble, gente con demencia profunda, gente con trastornos graves mentales y estamos tratando a esta gente en una situación completamente inapropiada. Entonces, la pregunta que tengo es que cuando yo pienso de por qué tenemos una respuesta tan pobre, una parte obviamente tiene que ver con el hecho de que somos dos países con mucha desigualdad. La gente que no puede practicar distanciamiento social, etcétera, es lo que ayuda a promover la infección. Pero al mismo tiempo me parece que hay una falta de solidaridad, una falta de un exceso de egoísmo que también estamos compartiendo. No sé si puedo quizás echar la culpa a Estados Unidos porque dicen que pobre México tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, pero ¿cómo ven ustedes este asunto del egoísmo nacional que también nos está impidiendo la respuesta tanto a COVID como a realmente tomar en cuenta cómo se debe a salud mental y a la gente que más necesita apoyo social?
cualquier, digo, no sé quién levanta la mano. Adrián, no has hablado recientemente, ¿quieres? Sí, es buen punto y pienso que hay temas culturales. Yo veo quizás los resultados similares, pero pienso que por diferentes razones. Por el lado de los Estados Unidos sí hay este individualismo cultural que cada quien busca por su bien y yo importo más que cualquiera. Y eso del sistema capitalista pues ha funcionado de diferentes maneras. En el rango de la industria de los negocios, etcétera. Pero cuando hablamos de la salud pública, eso no funciona. Cuando hablamos de una pandemia, eso no funciona. Y cada quien pensando en sí mismo es algo que no está funcionando ahorita. Pienso por México, pues los que están allá saben más en detalle, pero hay problemas más económicos de sistema, etcétera. Pero también hay este aspecto cultural, donde en los Estados Unidos, por lo menos, la gente se necesita, la población migrante se necesita, la población sin documentos se necesita uno a otros. Es hasta más difícil mantener esta distancia. La gente tiene que trabajar, no hay opción. Entonces hay mucho más riesgo por estas razones. Entonces pienso que estas interacciones entre el egoísmo que vemos en los Estados Unidos, con una base también interactuando con este aspecto del colectivismo, de la necesidad de tener que estar afuera. Son algunas cosas que veo yo y pues que no se hable del tema político. María Elena, tú eres luchadora de muchos años en favor de, por ejemplo, la gente con depresión en el país que no tienen acceso a servicios. ¿Cómo ves esta combinación cuál es la patología nacional que tenemos? Pues a mí, digo, sí me preocupa y he pensado mucho que hemos fallado en la comunicación. Y he oído, digamos, de personas, por ejemplo, en la India, de personas que viven o que atienden poblaciones muy pobres y dicen que lo que hay que hacer es desmedicalizar el problema. Y su queja, que me parece que es muy parecida a lo que nosotros tenemos, es que los mensajes de protección que se dan, como lo sugería muy bien Adrián, no tienen que ver con la realidad de las personas, ¿no? Entonces, es lávate las manos continuamente. 70%, 30% de los hogares en México no tienen agua entubada y los que tienen agua entubada no la tienen todos los días. Tampoco tienen acceso al gel, ¿no? Entonces tampoco hay lugar para esto. Quédate en tu casa, pero no hay programas de apoyo a la economía, de despensas que les permitan a las personas que trabajan en el mercado informal, que es como la mitad de la población, estar en su casa. A veces el hacinamiento, que es realmente una proporción muy grande de la población mexicana, es hasta más seguro estar fuera que estar adentro por las condiciones en las que están viviendo. Y entonces, ¿qué les estamos dando de comunicación? Creo que lo único es no te toques la cara. Entonces, sí necesitaríamos pensar en cómo esas comunidades que son resilientes, ver cómo lo están viviendo y cómo podemos dar en los mensajes, estos mensajes de resiliencia, estos mensajes de solidaridad, estos mensajes de comunicación que lleven a reducir sus riesgos, ¿no? Entonces me parece que eso ha sido, y luego esta falta de entender el problema y la información tan equivocada de abrázate, sal de tu casa, de una negación, ¿no? También las personas que no tienen recursos para atenderla también lo van a negar, ¿no? Entonces se vuelve una combinación, me parece que muy desafortunada, y creo que entonces tendríamos que aprender a trabajar la resiliencia de las comunidades, ¿no? Y creo
que por Muchas ahí anda la gracias, María cosa. Elena. Perdón por levantar tema tan amplio justo cuando estábamos con poco tiempo. Paso el micrófono para cerrar a Rafael porque ya estamos a la hora. Ay, Y Rafael, perdón. recuérdanos el tema de la semana próxima, por favor. Y antes de ceder el micrófono, muchísimas gracias a todos los panelistas por haber aceptado la invitación. Ha sido súper interesante. Gracias a todos que están asistiendo por Zoom y otros medios. Rafael, te dejo cerrar. Gracias. Gracias, Estefano. Gracias a todos ustedes, también a Hueco de Estefano, por compartir con nosotros su conocimiento, su inteligencia y su pasión por estos temas. Decía Estefano que ha fallado México, Estados Unidos. Yo creo que han fallado más bien nuestros gobiernos. También algunos elementos de la sociedad. Creo que los jóvenes se han visto irresponsables, por decirlos menos, en algunos lugares, no en todos, y no todos los jóvenes, pero sí ha sido el caso, digamos, de California. Lo he visto, desgraciadamente, con mis estudiantes. La semana que entra tenemos justamente un webinar para hablar de la visita presidencial en tiempos de COVID y en tiempos de elecciones. Vamos a analizar eso con periodistas, con embajadores y con analistas. Así es que muy buena semana, cuídense mucho y gracias de veras por estar con nosotros y por su pasión. Aquí ya hay muchos teléfonos. Vamos a colgar todos estos, Rebeca, mándanos en nuestras páginas. Gracias por su trabajo, gracias por su pasión y gracias Marta y Espinosa y también a Brenda Crabtree, que no pudo estar hoy con nosotros. Gracias, Estefano. Muy buena semana. Hasta luego y buen fin de semana.